invito a abrir nuestras Biblias una vez más. Vamos a meditar la palabra del Señor. El Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a estar meditando hoy los versículos 20 y 21. Son solamente dos versículos que vamos a estar meditando hoy como nuestra porción. Vamos a estar meditando acerca de lo que Jesús enseña o tiene que decir acerca de la manifestación del reino. Este es un pasaje que infiere una pregunta que hacen los fariseos a Jesús y que muchos a la fecha se siguen haciendo. Y la pregunta es: ¿cuándo vendrá o cuándo se manifestará el reino de Dios? Y este es un tema que tiene obsesionados a muchos. Durante los últimos años ha habido todo tipo de ministros, creyentes, que han sostenido la opinión de que Cristo regresa pronto, y entonces se han dedicado a tratar de descifrar números, imágenes en las Escrituras, poniendo atención a ciertos eventos meteorológicos, políticos y sociales, económicos. Entonces, si en un extremo de la tierra hay una pandemia o hay un levantamiento armado, un tsunami, la conclusión en ese momento es que en los tiempos finales se acercan. Así hasta que de nuevo en el cielo aparece una luna roja y de nuevo el fin se acerca. Y así se la han pasado. Recientemente un conocido predicador en los Estados Unidos decía que el fin del tiempo está por llegar. Digo, nada del otro mundo. Lo curioso de ese comentario de este ministro, este pastor, es que ese predicador viene diciendo lo mismo desde los años 80. Y a partir de esa obsesión por el fin, se ha producido todo tipo de películas, libros, y lo único que hasta ahora ha ocurrido es un acumulado de falsas interpretaciones o incorrectas interpretaciones de expectativas e información. Otros se han hecho expertos comentaristas acerca del anticristo y solo de eso quieren hablar. Recuerdo una ocasión que estaba platicando con un creyente y todo el énfasis de su plática giraba en torno al personaje del anticristo y todo lo que implica o envuelve ese tema. Y en un momento dado yo le dije: fulano, bueno, ahora dime, ¿qué conoces de Cristo? Y debo decir que casi se acaba la conversación ahí. Es de verdad increíble que muchos creyentes conocen más o saben más del anticristo que de Cristo. Y ahora, ¿qué es eso? Eso es fanatismo. De hecho, hay quienes han forzado mucho más esta mala interpretación y han arrastrado a muchos, y uno se entera después que en cierta comunidad, en cierto país, un grupo de personas que creían las palabras de tal ministro abandonaron sus pertenencias, se fueron a las montañas a esperar en ayunas el fin del mundo, el fin de los tiempos, y al final lo único que ocurre es un suicidio en masa por inanición. De nuevo, ¿qué es eso? Fanatismo. Otro ejemplo de una mala interpretación es que entienden que el fin se acerca según lo que ocurre en Medio Oriente. Hamás ataca a Israel y de momento hay un tipo de conflicto escalonado en Palestina y se empiezan a involucrar ciertos países en Medio Oriente, y la conclusión es: el fin se acerca, estamos por presenciar la guerra del Armagedón. Hasta que de nuevo hay paz aparente y de nuevo en otros años más hay otro conflicto armado entre ellos y de nuevo, ¿qué más? El fin se acerca. Otra cosa que ocurre es que muchos observan que Israel se dispone a construir un tercer templo y que un grupo de rabinos empezaron a hacer preparativos para reanudar las actividades de un tercer templo, y que concluyen: el fin del mundo se acerca. Y de momento que hay alguien que está cuidando una vaca roja para inaugurar un tercer templo en Israel, y hay
todo un tipo incluso de veneración hacia la nación de Israel, una de las naciones que más promueve, incentiva y endosa la agenda LGBT. ¿Qué es eso? Fanatismo. Otros enseñan que donde está siendo manifestado el reino de Dios, ahí debe existir milagros, prodigios. Entonces el Espíritu Santo desciende en aquella congregación, entonces hay balbuceos, gente tirada en el piso, riéndose, orinándose y haciendo todo tipo de ruidos como animales. Y los congregados, según experimentan una nueva dimensión de gloria con la prosperidad, con la riqueza, con la sanidad, etcétera. ¿Pero qué es eso? De nuevo, fanatismo, mentira, ridiculez. Otros más sofisticados dicen que el reino de Dios se conoce por las victorias que se ganan por la influencia de la iglesia en el terreno de la política, la economía y las causas sociales. Y con esto no quiero decir que los creyentes no debamos opinar o incluso involucrarnos. Por supuesto que debemos, pero no es así como se manifiesta el reino. Lo que eso eventualmente produce o termina siendo es que obliga o convierte a la iglesia en una especie de ONG, o caer en la herejía del evangelio de la justicia social, y aleja a la iglesia de su propósito. Digo, hay tantos malos entendidos, hay tantas malas interpretaciones acerca de lo que es el reino de Dios. ¿Y qué es todo lo que eso ha provocado? Bueno, por una parte ha provocado el descrédito del cristianismo, por tanto malentendido y por tanto fanatismo que ha generado, y un abandono sistemático de un mundo que no tiene remedio. Ha provocado un desinterés porque el evangelio impacte todas las áreas de la cultura. Lo que eso ha provocado en cierta medida es que la iglesia se repliega hacia adentro y abandona todas las demás esferas de la sociedad. Pero lo segundo es un extremo, es el otro extremo. Ocurre un exacerbado interés de involucrar más y más a la iglesia en aspectos políticos, sociales, alejándola de su llamado principal de ser columna y baluarte de la verdad, ser sal y luz y la proclamación del evangelio. Ahora déjeme decirle que el reino de Dios es un tema que no pertenece únicamente al Nuevo Testamento. El reino de Dios corre a lo largo de todo el Antiguo Testamento, desde el capítulo 1 del Génesis. Y para poder comprender apropiadamente lo que está ocurriendo en el pasaje que vamos a meditar hoy, permítame desempacar brevemente la idea del reino en todo el Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento se anuncia la venida de Cristo y establece el marco de referencia para la venida de Cristo. El Génesis nos presenta a Dios como el rey de este mundo, el rey de la creación, y cuando creó al hombre y lo estableció, le dio dominio sobre el resto de la creación, le dio una posición de mayordomo, nunca una posición de rey. Él es el rey sobre la creación. Este rey decide escoger a una insignificante nación judía para que sea su pueblo. Los libera de la esclavitud en Egipto y les da su ley para que se distingan del resto de las naciones, de hecho, para que sean luz a las naciones, propósito en el cual fallaron. Una vez establecidos en la tierra prometida, se les repartieron sus territorios. No habían reyes, no habían monarcas, era un tipo de confederación de tribus, y cuando alguna de esas tribus necesitaba algún tipo de ayuda, porque alguna nación quería invadirlo, las otras tribus se unían para defender el territorio de aquella tribu. En todo ese tiempo, y estoy ahorita ya pasé de Génesis a Éxodo, Levítico, ahora estoy en Josué y Jueces.
En todo ese tiempo fueron organizados por jueces. Estos eran hombres que Dios levantaba y capacitaba por el poder del Espíritu Santo para llevar a cabo grandes proezas de salvación para liberar a las tribus oprimidas. Ese fue un largo periodo hasta el último gran juez, que fue Samuel. Cuando Samuel estuvo juzgando, ocurre que las tribus enviaron representantes a Samuel pidiéndole que les dé un rey. Y dijeron textualmente: así como las otras naciones. Y este fue un parteaguas, porque estaban declarando su rechazo a ser gobernados por Dios. Primera de Samuel capítulo 8, a partir del versículo 6 dice lo siguiente: a Samuel no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que los gobernara. Entonces Samuel oró al Señor y el Señor le dijo: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo, porque no te han rechazado a ti sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Me están dejando para ir y servir a otros dioses. Ellos creyeron que les iría mejor si adoptaban la moda de las naciones de tener reyes, pero fue todo lo contrario. De hecho, desde el principio inició todo mal. Su primer rey, Saúl, fue un hombre perverso que a la postre terminó suicidándose. Después sube David, que por supuesto era un hombre según el corazón de Dios y que condujo a la nación a la época dorada. Pero David fue un hombre sanguinario y cometió todo tipo de atrocidades. Cuando él se propuso construir el templo, Dios se lo prohibió porque su mano estaba llena de sangre. Pero prometió a un rey eterno del linaje de David. Y le dijo que Salomón construiría el templo. Después vino Salomón, y Salomón se desvió de la ley de Dios y condujo a la nación a la idolatría. Y Dios le dijo a Salomón que después de él la nación se dividiría. Muere Salomón y hay una disputa entre su hijo Roboam y otro hombre llamado Jeroboam, y se gesta una larga guerra civil entre las tribus. A partir de ahí se dividen las tribus del norte, el reino del norte y el sur. Durante ese periodo de desintegración, los profetas empezaron a ser enviados por Dios y estuvieron dando el anuncio de Dios acerca del futuro de Israel con un mensaje de juicio. Continuamente estaban siendo llamados al arrepentimiento. Ellos decían que algún día la gloria regresaría con un rey como David. Y aquí es donde tenemos el desarrollo total de las profecías del Mesías que vendría. Por eso tenía intrigado al pueblo de Israel, porque ellos esperaban entonces la recuperación de esos buenos días antiguos, la restauración de la unidad de la nación, de la fortaleza de la nación, de la grandeza de la nación, de la gloria de la nación, tal como fue bajo el reinado del rey David. Luego termina el Antiguo Testamento. Y entre las páginas finales de la profecía de Malaquías y las primeras páginas del Nuevo Testamento hay un periodo de tiempo de 400 años donde Dios hace silencio. 400 años donde no hay palabra de Dios para Israel. Hasta que del desierto sale el último gran profeta. Un hombre que comía langosta y miel, que se vestía con piel de camello, enviado por Dios como una especie de avanzada, y sale del desierto con el siguiente mensaje: arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que estaba diciendo Juan el Bautista, el último gran profeta, es: se está acercando o está por manifestarse. Después de Juan el Bautista aparece Jesús con un mensaje similar: arrepentíos, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ha llegado.
Ya no dice se está acercando o está por manifestarse, ha llegado, está aquí. ¿Qué es esto? Jesús está anunciando la inauguración del reino de Dios, sin embargo, aún no es un reino en toda su plenitud. Ahora, esto nos permite entender lo que está ocurriendo en este pasaje de Lucas 17, el 20 al 21. Aquí tenemos a estos fariseos interrogando a Jesús acerca de la manifestación del reino. Ahora, aunque parece que los fariseos están interesados en la enseñanza escatológica de Jesús, no es así. Salvo honrosas excepciones, los fariseos, de hecho, nunca han tenido interés en las enseñanzas de Jesús. Lo que ellos están pretendiendo hacer es cuestionar y descartar a Jesús como Mesías y en cierta forma justificar su rechazo a Jesucristo. Ellos, como toda la nación, estaban esperando que el Mesías regrese para elevar a la nación judía a un lugar prominente. Ellos esperaban a alguien que se levantara y los dirigiera a una liberación exitosa de su nación sobre los romanos y pusiera a Israel por encima del resto de las naciones. Entonces, si Jesús es el Mesías, ¿por qué no ha encabezado una revolución contra los romanos? De hecho, permítame decirle que esa es una forma maquiavélica de empujar a Jesús a declarar su oposición al César y así acusarlo de traición y deshacerse de él. ¿Por qué podemos suponer esto? Bueno, más adelante, en el capítulo 20, versículo 22, los fariseos le preguntan a Jesús con mala intención: ¿nos es lícito pagar tributo a César o no? Y dice la palabra de Dios que Jesús, comprendiendo la astucia de ellos, les contestó: ¿por qué me tentáis? Entonces, si Jesús es el descendiente de David, cuyo reino será eterno, ¿por qué no hace preparativos para reclamar el trono de David? ¿Por qué no hay un levantamiento contra los romanos y contra Herodes? Si así fuera, quizá los fariseos estarían dispuestos a seguirle y obedecer. Y quizás estarían animados a decirle a la gente que se sume a esa campaña. Lo que Jesús va a hacer ahora es justamente corregir esa mala interpretación. En primer lugar, el reino ya se ha manifestado. Segundo, esa manifestación es una manifestación parcial. Es decir, esa primera manifestación no implica un territorio geográfico, no aún. Esa primera manifestación no es para ejecutar juicios sobre las naciones, sino para llamar a los enemigos del reino a arrepentirse y suscribirse a las condiciones de paz del rey. El llamado del profeta era: arrepiéntanse antes que venga el día del Señor grande y terrible. Entonces, esta primera manifestación implica el establecimiento del reino de Dios en las vidas de los que vienen a Cristo en arrepentimiento y fe. Se manifiesta por vidas transformadas. Será hasta su segunda manifestación que el Mesías vendrá a juzgar y destruir a todos sus enemigos. Ahora, por favor, no olvide que estas palabras están ofrecidas en el contexto, en el entendido de que este capítulo, el énfasis en este capítulo es de Jesús enseñando a los discípulos a corregir las malas prácticas, las malas enseñanzas de los fariseos. Porque para que los discípulos no imiten el mismo proceder. Este es un capítulo que está diseñado para enseñar a los discípulos a no estorbar la entrada al reino con sus propias opiniones e intereses, más bien a preservar el conocimiento que Dios les ha encomendado para guiar y cuidar a su iglesia. Ahora, antes de leer la palabra de Dios, vayamos en una palabra de oración y pidamos que el Señor bendiga nuestra lectura y la meditación de su palabra. Padre nuestro, ante nosotros tenemos la toda suficiente, inerrante, eterna y autoritativa palabra de Dios. Te pedimos la gracia del Espíritu Santo para abrir nuestros ojos a la verdad. Haznos entender, creer y abrazar esta palabra viva. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Así dice la palabra de Dios. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán: mirad, aquí está o allí está, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El Señor prospere su palabra en nuestras vidas. El primer punto de nuestra meditación es que quiero que veamos la curiosidad y el escepticismo de los fariseos. La curiosidad y el escepticismo de los fariseos. Dice: habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendrá el reino. La palabra griega para preguntar en esta sección se traduce también como indagar, cuestionar, demandar respuestas e interrogar. Esta es una acción que consiste en entrevistas como las que se emplean en los juicios orales o las que se emplean en el personal militar. Los fariseos vienen de Jerusalén y buscan a Jesús, se acercan a Jesús para cuestionarlo, para interrogarlo, para demandar respuestas acerca de cuándo vendría el reino. Esta es una actitud hostil y frecuente en estos hombres. Estos hombres muy a menudo demandan y cuestionan respuestas. Por ejemplo, le dicen en Marcos 2:18: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Marcos 11:28: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Constantemente hay un interrogatorio, hay una hostigación de los fariseos. Ahora, a simple vista parecen interesados en las enseñanzas, parecen interesados en la opinión y en las conclusiones de Jesús, pero no porque quieren seguirle. En todo caso, Jesús solo era un objeto de su curiosidad, porque a diferencia de ellos, Jesús no era de Jerusalén, era de Galilea, y no de cualquier parte de Galilea, era de Nazaret. Eso era la región menos importante de la ya de por sí devaluada Galilea. Porque Jesús no recibió instrucción formal como los fariseos. Pablo, alguna vez un fariseo celoso, dice de sí mismo en Hechos 22:3: fui educado bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley. Jesús nunca tuvo ese tipo de formación, él era un simple carpintero. Jesús no parece ser celoso de la ley. Siempre hay conflictos con él, particularmente con el tema del Sabbat, con el tema de los rituales de purificación. De hecho, a Jesús le gusta convivir con lo peor de la sociedad. A todo esto, Jesús reclama ser Dios. Y esa afirmación era escandalosa y continuamente están pidiendo a Jesús más señales y más milagros y van detrás de Jesús persiguiendo el siguiente acto sobrenatural y después de ese milagro demandan otro más. Estos son hombres que van y vienen de Jerusalén con curiosidad por la persona de Jesús. Pero esta no es una curiosidad con un deseo de llegar a una conclusión cierta y entonces tomar decisiones definitivas respecto a la persona, identidad de Cristo y seguirle. Preguntan por el reino, pero la realidad es que no tienen interés en el reino. Y no solo no tienen interés, no entran en el reino. Y no solo no entran en el reino, estorban a los demás que quieren entrar al reino. Mateo 23:13: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Estas son palabras terribles. Lo que les está diciendo, ustedes son un estorbo. Las personas los fariseos, alejaban a las personas del reino de los cielos al hacer a las tradiciones, sus opiniones y regulaciones estrictas más importantes que la palabra de Dios. Y esto se veía claramente en la forma en que se oponían a Jesús. Rechazaban a Jesús.
Amados, si ellos hubieran abierto el reino de los cielos a los hombres, se hubieran dado cuenta y hubieran dado la bienvenida y recibido a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios. Pero esta es una curiosidad perversa, una curiosidad maligna, una curiosidad que busca y de hecho provoca ocasiones para hacer caer en descrédito a Jesús. Una curiosidad que tiene como fin último hacerse de una oportunidad para deshacerse de Jesús para siempre. Los fariseos no tienen fe. Si tuvieran fe, obedecerían. Ellos no buscan creer y obedecer, porque para ellos no hay nada nuevo que Jesús les pueda aportar a sus vidas y a su religión. Ellos buscan a Jesús, pero no quieren conocer a Jesús. No pretenden dejarse tocar por sus palabras, ni dejarse convencer por sus obras. Este es un hombre que nada tiene que aportar a nadie, según ellos. Desconfían de ese hombre, que sin tener formación ni sabiduría logra que le sigan las multitudes. Y dado que Jesús, según ellos, no cubre el perfil, y con esto me refiero al perfil del Mesías que ellos esperaban, concluyen que Jesús de ninguna manera puede ser el Mesías. Ese hombre de ninguna manera puede ser Dios y hacer lo que hace por el poder de Dios. Ese hombre es un impostor y lo que hace, lo hace por el poder de Belcebú. Entonces aquí tenemos a un grupo de fariseos con una curiosidad y un escepticismo perverso. Y debo decir que esa misma curiosidad y ese mismo escepticismo religioso siguen vigentes, tan vigentes como en aquellos días. Muchos, asimismo llamados creyentes, han diseñado o tienen su propio perfil de cómo debe ser el Dios a quien ellos estarán dispuestos a seguir y obedecer. Han diseñado un Dios, un Mesías a su imagen y semejanza. Ese Dios no puede ser soberano sobre todo. Será soberano sobre los animales, será soberano sobre el sol, sobre la luna, sobre los astros, pero no sobre sus vidas. Ese Dios no tiene derecho a decirle a nadie cómo debe de vivir. Ese Dios solo debe ser amor, 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 nada de justicia, nada de ira. Solo puede ejercer justicia cuando mis expectativas no estén siendo satisfechas. Ese Dios debe estar a mi disposición y orden cuando yo le llame. Ese Dios solo será correspondido si cumple con mis deseos, con mis expectativas y mis prioridades. Nada de infierno. Ese Dios me debe amar tal y como soy y darme el cielo como una compensación a mis buenas intenciones y mis buenas obras. Y no estoy hablando de incrédulos. Este es el Dios que muchos creyentes han diseñado a sí mismos. Mira, si tú piensas así, si tú vives así, tú no eres un discípulo. Tú no eres un cristiano en lo absoluto. Ese Dios que has diseñado no es el verdadero Dios de las Escrituras. De hecho, no es Dios, es un ídolo. Déjeme ir un poco más hondo en esto. Esas mismas personas son las que ven las respuestas de la Biblia como nada sofisticadas, demasiado simplistas. Rechazan respuestas como porque la Biblia lo dice o Dios lo mandan. Ese tipo de respuestas no son suficientes para ellos. Y ellos no alcanzan a ver las razones más profundas. Y entonces, por ejemplo, preguntan, ¿quién creó el universo?
¿Por qué no admiten el derecho de la comunidad LGBT a casarse? ¿Por qué debo congregarme? ¿Por qué debo ofrendar o diezmar? ¿Por qué debo compartir el evangelio? ¿Por qué debo perdonar? ¿Por qué no puedo unirme a otra persona que no es cristiano? Y uno le responde, bueno, porque la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque la Biblia dice que Dios creó al hombre y a la mujer y los unió en el santo estado del matrimonio y condena el homosexualismo, porque el mandamiento es honrar el día del Señor, porque las escrituras dicen no dejen de congregarse, porque el mandamiento es cada primer día de la semana debes apartar según el Señor te ha hecho prosperar, porque el mandamiento es id y hacer discípulos, porque Cristo dice, porque ustedes deben perdonar como yo les he perdonado, porque la palabra de Dios dice de ninguna manera se unan en yugo desigual. ¿Y sabe qué ocurre? Que estas personas dicen, a ver, eso no es suficiente. No me digas nada más porque la Biblia dice. No me digas nada más por lo que las escrituras dicen. Dime algo más. No me basta con que me cites las escrituras. Yo necesito algo más sofisticado. Yo necesito algo más profundo, algo más científico, algo más filosófico. Y lo que ocurre es que se van porque ellos esperaban en respuestas más sofisticadas, de modo que la sencillez de la palabra viene a ser tropezadero para ellos. Ahora, déjeme hacer una pregunta. ¿Es el cristianismo una religión que no admite cuestionar? ¿Ser cristiano es un llamado a cometer suicidio intelectual? Para nada. Creer que el cristianismo es un salto de fe al vacío es totalmente torpe. Muchos escépticos piensan que el cristianismo es para gente que no quiere pensar. Y a esto agreguemos que muchos llamados cristianos no quieren pensar, no quieren razonar. Se caracterizan por ser personas que creen que lo que dice el pastor, que lo que dice la tradición o la iglesia es la última opinión, algo que no puede ser cuestionado. Sin embargo, ese punto de vista tampoco representa el cristianismo bíblico. Contrario a lo que muchos escépticos y cristianos creen, la Biblia nos desafía y manda a sus oidores y lectores a probarla y llegar a una conclusión razonable. Él mismo dice, escudriñad pues las escrituras. 1 Juan capítulo 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué es esto? No cometa suicidio intelectual. Analiza, indaga, pregunta, cuestiona, despeja toda duda que te impida llegar a conclusiones definitivas de Cristo y seguirle y obedecerle. Jesús nunca evitó los cuestionamientos. Pero déjeme decirle algo, para el que cuestiona. Cuestionar implica la disposición. Dos cosas. Primero, la disposición a preguntar, a estudiar, a investigar, a analizar. Lo segundo, implica la disposición a someter su lógica a la sabiduría de la palabra de Dios. Si la intención de cuestionar no es llegar a una resolución definitiva de Cristo y obedecerle y seguirle, esa curiosidad, ese cuestionamiento es mera curiosidad perversa. Entonces aquí tenemos a estos fariseos y curiosos y en cierta manera escépticos cuestionando a Jesús. ¿Cuándo se va a manifestar el reino? En otras palabras, lo que está diciendo, ok, tú dices ser el Mesías, nos dices que creamos en ti y en tus obras, de acuerdo, pero necesitamos una respuesta más sofisticada. Danos una señal definitiva, una señal contundente. ¿Cuándo vas a sacar a los romanos de aquí? ¿Cuándo vas a sacar a Herodes de Israel? Y esto nos lleva al segundo punto de nuestra meditación, la respuesta de Jesús.
Jesús responde. Jesús le respondió, y déjeme detenerme ahí. Jesús le respondió. La traducción de esta frase en el griego va más allá de simplemente responder. La traducción dice retomar la conversación, replicar el mensaje anterior. Esta es una acción de defensa contra el argumento de otro. Mire, Jesús pudo simplemente ignorar el cuestionamiento del supuesto interés de los fariseos. Jesús pudo haber dejado pasar la pregunta o sencillamente no detenerse a atender a estos hombres. Pero Jesús no solo no ignora el cuestionamiento, sino que responde a estos necios. Proverbios 23. No hables a oídos del necio, porque despreciará la sabiduría de tus palabras. Proverbios 26 dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su necedad, para que no seas sabio ante sus propios ojos. Jesús mismo dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Entonces, ¿por qué Jesús responde? Sabiendo que estos fariseos no tienen interés genuino en sus palabras y enseñanzas. De nuevo, recuerde que al inicio de este capítulo Jesús ha estado aleccionando a sus discípulos con miras a su labor pastoral. Si Jesús responde a estos fariseos es para aprovechar sus cuestionamientos para enseñarles a los discípulos. Ahora déjeme decirle algo. Si Jesús responde a los fariseos, eso también es un acto de misericordia. Jesús no desaprovecha ninguna oportunidad, ni siquiera las malas intenciones de sus adversarios para cerrarles las puertas al reino. Jesús no desea que estos fariseos perezcan, sino que procedan al arrepentimiento, y por eso incluso tolera este tipo de actitudes de ellos. Por eso incluso tolera las mismas actitudes que muchos tienen mientras escuchan las enseñanzas de Jesús. Dice, Jesús le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá. Aquí están estos líderes religiosos que han cuestionado la identidad de Jesús. Él dice ser el Mesías, pero entonces, ¿dónde está su reino? La imagen que estos hombres han tenido de los últimos tiempos es el retorno del Mesías en su esplendor, con truenos, con relámpagos, terremotos, montes humeantes, como cuando Dios descendió en el Sinaí. La imagen es una mezcla de orgullo nacionalista por la restauración de la gloria de Jerusalén y terror de pánico en las naciones de alrededor. Isaías capítulo 2 versículo 1 dice, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. En el fin de los tiempos, ellos entienden que Jerusalén no debería ser sometida, sino ser cabeza de naciones. Y ahí mismo, en Isaías 2, versículo 19 dice, se meterán los hombres en las cuevas de las rocas y en las hendiduras de la tierra ante el terror del Señor y ante el esplendor de su majestad, cuando Él se levante para hacer temblar la tierra. Entonces, si Jesús es el Mesías, ¿dónde están estas señales? Si el reino está aquí, ¿dónde están estas señales? No parece tener un ejército para derrocar a los romanos, que en ese momento eran el imperio cabeza de naciones. No hay terror en los enemigos de Israel. Sabrá usted que en el Antiguo Testamento, las ocasiones que Dios se manifestó a favor de Israel, miedo y pavor caían en las naciones. Recuerda lo que Rahab le dice a los 2 espías que se estaban escondiendo en su casa. Sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros.
Porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y de lo que ustedes hicieron a los reyes de Og y Sehón del otro lado del Jordán, a quienes destruyeron por completo. Y cuando lo escuchamos, se acobardó nuestro corazón y no quedó valor, hombre valiente entre nosotros, porque el Señor vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Pavor, terror, miedo. ¿Dónde está el terror del Imperio Romano? ¿Dónde está el miedo del César? Mira, estos hombres tienen un problema. No saben identificar el reino. En algún momento dado, los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerle a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero respondiendo Jesús les dijo: al caer la tarde ustedes dicen, hará buen tiempo porque el cielo está rojo, y por la mañana, hoy habrá tempestad porque el cielo está rojo y amenazador. Y Jesús les dice: ustedes fariseos saben discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Serio problema, no saben identificar el reino. Ustedes no saben identificar el reino, no saben leer los tiempos, por eso no pueden identificar el reino de los cielos. El reino de Dios no se puede conocer de la manera que ustedes suponen, porque no es así como el reino de Dios se ha dado a conocer. Recuerda la conversación de Jesús con Poncio Pilato, cuando Pilato lo interroga, y una de las preguntas que Pilato le hace a Jesús es: ¿eres rey? Ahora, la razón por la que Pilato quiere saber la respuesta de Jesús si él es rey es porque hasta ese momento él no ha encontrado nada para acusar a Jesús. Si Jesús dice que él es rey, entonces él lo puede acusar de ser un agitador contra el César. Entonces en ese momento tendría razones para juzgar a Jesús y condenarlo a la pena de muerte. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Mi reino no es de este mundo. ¿Qué es eso? No soy un rey como César. Mi reino no es como el reino del César. Pilato, tu comprensión de cuándo vendrá el reino tiene que ser vinculado a una comprensión adecuada de lo que es el reino, y entender que el reino de Dios no depende, no se conoce por alguna manifestación terrenal, militar, política o social. Los fariseos en definitiva han errado al respecto. La primera venida del Mesías no es para condenar al mundo, no es para traer juicio sobre las naciones, sino para llamar a todos los hombres a volverse a Dios, que se arrepientan de sus propios pecados. Mateo capítulo 3 versículo 2: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:7, entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí. Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está aquí, arrepiéntanse y crean en el evangelio. Lucas 10:11, sabed esto, que el reino de Dios está aquí. Juan 3, capítulo 3, versículos 3-5, Jesús respondió y dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿Qué es esto? El reino no es observado, no es conocido por fenómenos naturales o señales en el cielo. No es así que sabrás que el reino de Dios se ha manifestado. El reino de Dios no se conoce por palomear una lista de serie de eventos que se supone que deben de ocurrir, y bueno, si resulta que tienes 9 de 10 indicativos, entonces puedes concluir que el reino de Dios se ha acercado. No, no es así. No es tratando de descifrar los cuernos de una bestia. No es tratando de descifrar los números. ¿Qué son 1000 años? Te quiebras la cabeza por 1000 años.
¿7 semanas? ¿Qué son 7 semanas? ¿Qué es esto? No es así. No es así que se conoce el reino de Dios. Y mucho menos porque un hombre o hombres de un otro lado de la tierra digan: miren, aquí está el reino de Dios, o ahí estuvo el reino de Dios. No, el reino no se manifiesta tampoco por una victoria aplastante en las urnas sobre la izquierda, sobre el comunismo. No, así no se manifiesta el reino de Dios. El reino de Dios no se manifiesta porque se logren que ciertas políticas endosadas por organizaciones como las Naciones Unidas no vean la luz, o por más participación de la iglesia en debates raciales o de cualquier otra causa social. Y de nuevo, yo no estoy diciendo que los cristianos no deben participar en los debates políticos o defender a los débiles o protestar sobre la injusticia y la corrupción. Ellos deberíamos hacerlo. Pero Jesús nos está enseñando a no confundir el avance de una plataforma política, de un partido o de una agenda social, sin importar cuán grandes o válidas éstas sean, con la manifestación del reino de Dios. No es así. Ok, Jesús. Entonces, ¿cómo se manifiesta el reino de Dios? Simple. Cualquier reino está formado por un rey. Su reino está formado por ciudadanos y la ley que regula sus vidas. El reino de Dios se conoce donde quiera que Dios sea verdaderamente reconocido y honrado como rey. El reino de Dios consiste en el gobierno de Dios sobre el pueblo de Dios. Dios ha establecido su rey, Jesús, y por su Espíritu Santo Él da vida a su pueblo a través de su palabra, y por ella Él gobierna a su pueblo. ¿Qué estoy diciendo con esto? Donde ves fe y obediencia a la voluntad de Dios, donde hay verdadera fe en Cristo, inseparablemente hay obediencia. Donde Cristo está reinando, está el reino de Dios. Donde ves fe y obediencia, ahí está el reino de Dios. Esto nos lleva al tercer punto: manifestación del reino. Jesús dice: he aquí. Esto es enfático. He aquí, ciertamente el reino de Dios está entre vosotros. El original dice: ciertamente el reino de Dios ya está entre ustedes. ¿Qué significa esto? El reino de Dios entonces no es un área geográfica como Jerusalén o la Meca o el Vaticano, a la cual tienes que viajar para entrar. No tienes que realizar grandes esfuerzos para desplazarse hasta donde se localiza el reino de Dios. No tienes que sacar visa ni pasaporte. No es un evento futuro. No tienen que subir al cielo para entrar al reino de los cielos. No tienen que esperar más para ver la manifestación del reino. ¿Por qué? Porque el reino ciertamente, indudablemente, ya está aquí entre ustedes. El cielo ha descendido hasta ustedes. El reino ya está aquí, porque el rey está aquí. Porque estoy aquí, dice Jesús, porque estoy entre ustedes. ¿Y qué mejor señal de la manifestación del reino que la presencia del rey? El reino de Dios se había manifestado entre ellos porque el rey del reino estaba ahí. Ahora déjeme decirle algo interesante, hermoso aquí. Esto es pura gracia, hermanos. Pura gracia. Mire, entrar al reino no es como ir de paseo a Disney. Tú no llegas y dices: déjenme entrar porque ya hice el esfuerzo por venir aquí, compré un boleto, déjenme entrar. No, al reino no entras por esfuerzo, o entras porque lo mereces. El reino ha venido porque nadie quiere ni nadie puede entrar al reino. El reino se ha acercado porque nadie se acerca, quiere ni nadie puede acercarse al reino. Nadie quiere porque apenas hay unos minutos allí y desearíamos salir de ese lugar santo y perfecto.
Porque el pecador no toleraría un segundo en la presencia de un Dios santo y perfecto. No toleraría estar en un lugar así. Nadie quiere el reino porque nadie quiere al rey del reino. Nadie puede porque por naturaleza estamos impedidos, nacidos en delitos y pecados. Nuestro hermano leía: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? ¿Qué dice la palabra de Dios? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Ahora dígame una cosa: ¿quién de todos los que estamos aquí cumple esos requisitos? Nadie. Y el mismo pasaje dice: solo el que reciba la bendición de Jehová y la justicia de Dios, del Dios de salvación, solo él puede subir al monte de Jehová, solo él puede estar en el reino. Ahora, esa última frase es interesante: solo el que reciba la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación. ¿Qué es esto? Que solo Dios puede otorgar una bendición tan grande, la bendición de ser ciudadano de su reino. Y solo aquel a quien Dios declara justo o le es imputada la justicia puede entrar al reino. Entonces, ¿quién puede o merece entrar al reino? Nadie. ¿Quién realmente tiene manos puras y un corazón puro? ¿Quién fue tentado en todo y jamás pecó? ¿Quién tiene limpios sus labios? Solo un hombre: Jesús, totalmente Dios y totalmente hombre, el único justo delante de Dios, el único a quien nunca le han perdonado algún pecado. El rey que se despojó de sí mismo, el rey que se hizo semejante a sus criaturas caídas, el rey repudiado por sus enemigos, que voluntariamente dio su vida por la vida de sus enemigos, el rey justo que siendo inocente fue tratado como un criminal y que se permitió ser azotado y colgado en una cruz, en donde Dios descargó su furia contra el pecado mientras nos era dada la misericordia divina. En base a la justicia del rey, solo el que reciba la bendición de Jehová y la justicia del Dios de salvación puede entrar al reino. Ahora, ¿cómo se puede entrar al reino? Jesús dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Os es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, es un requisito indispensable. Y déjame decirte algo más: no solamente es indispensable, es un acto soberano de Dios. Nada de lo que es nacido de este cuerpo de muerte está capacitado para entrar al reino de Dios, a menos que Dios obre por el poder del Espíritu Santo. Lo primero para entrar al reino es reconocer que no puedes. Lo primero para entrar al reino es reconocer que eres un gran pecador necesitado de Cristo. Lo primero para entrar al reino es reconocer tu bancarrota, tu incapacidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta que no reconoces tu miseria espiritual, no serás bendecido con toda bendición de Dios. Lo segundo es arrepentimiento. Ahora déjame decirte, ya que es un acto de Dios, por la fe ruega al Espíritu Santo te conceda ver el pecado como Dios lo ve. Ver que te conceda un corazón contrito y humilde, un corazón que se lamente profunda y verdaderamente de su pecado. Bienaventurados los que lloran, porque ellos que recibirán consolación. Y entonces tu alma será consolada recibiendo la gracia del perdón total de tus pecados. Serás lavado de todas tus inmundicias
y serás vestido de la justicia de Cristo. Recibirás un corazón limpio para amar y obedecer la constitución del reino de Dios. ¿Y cómo puedo saber entonces que ya estoy en el reino? Bueno, porque será manifiesto que Cristo es rey sobre cada una de las esferas de tu vida. Recuerda, el reino existe donde quiera que Dios verdaderamente es reconocido y honrado como rey. Donde hay un alma transformada, donde la palabra de Dios es honrada, donde hay fe y obediencia, puedes estar seguro que está reinando el Mesías. Estas son algunas evidencias de que Cristo reina en nuestras vidas. Jesús le dijo a Nicodemo: nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Jesús está hablando de la obra personal de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, que nos hace cristianos, que nos ilumina el entendimiento y nos ayuda a ver a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 16:13: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Qué es esto? Él revela a nuestras mentes todo el consejo de Dios en relación con la adoración, la doctrina, la vida cristiana. Él es el guía fundamental, el que va delante de nosotros mostrando el camino, removiendo obstáculos, abriendo nuestro entendimiento y haciéndonos ver las cosas claras y evidentes. Él nos conduce por el camino que debemos andar. El Espíritu Santo nos convence de la deidad y encarnación de Cristo, de su identidad como Mesías, de nuestra necesidad de Cristo, de sus sufrimientos, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, de su exaltación a la diestra de Dios y su función y la función de Cristo como juez y mediador. Juan capítulo 16 versículo 14 dice que Él da gloria a Cristo en todas las cosas. Esto quiere decir que cuando Él habita en nosotros, Él comienza a obrar en nosotros para producir su fruto en nuestras vidas. Esto quiere decir entonces que puedes saber que el reino de Dios está en ti y que tú estás en el reino por la obra del Espíritu Santo. Donde está el reino de Dios, el amor de Cristo gobierna nuestras vidas, dice 2 Corintios 5:14. Desde que sabemos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Colosenses 3: la paz de Dios gobierne vuestros corazones, asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Dios muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. ¿Qué es esto? Donde Cristo reina, su amor gobierna, su paz gobierna, hay unidad, hay gratitud, la palabra de Dios muere en abundancia en nuestros corazones, hay enseñanza, hay exhortación de unos a otros en toda sabiduría, hay alabanza agradecida, todo lo que hacemos tiene el fin último de glorificar a Dios, damos gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo. ¿Qué más? Bueno, no estamos afanosos por los bienes materiales, sino por el reino de Dios y que Él reine en nuestros corazones. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Qué es esto? El reino es nuestra prioridad. Cuando nuestras lealtades que antes estaban depositadas en los ídolos de este mundo y han sido depositadas a Cristo y en su reino, ahí está reinando. Y esa es la evidencia de que tú estás en el reino. Cuando te sometes al reinado, es decir, cuando vivimos según los valores y la moral y el propósito en la vida que Él nos ha dado. Amar a Dios, amar a nuestro prójimo, bendecir a nuestros enemigos, perdonar 70 veces 7, no dejarse de congregar, honrar a Dios con nuestros bienes, honrar a nuestros padres, guardar sus mandamientos, dar gracias en todo y por todo, etc. Estas no son las condiciones para entrar al reino, son evidencias de que el reino ha venido a nosotros y que estamos en el reino. Cuando creemos y vivimos así, mostramos que Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Señor. Que el reino de Dios está en nosotros y estamos bajo el gobierno del Rey. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quién reina realmente en nuestras vidas?
Digo, esto es vital, esto es importante para nosotros. ¿Quién reina en nuestras vidas? Eso muestra si estamos en el reino. ¿Quién reina? Amados, es vital importancia para nosotros preocuparnos de que vivamos vidas que reflejen el reinado de Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos esto? Primero, anunciando el Evangelio, y segundo, viviendo de tal manera que demos testimonio de la realidad del reinado de Cristo. ¿En dónde? En nuestros trabajos, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestras escuelas, con nuestros bienes, en nuestras relaciones, en las reuniones de la iglesia los domingos, en los hogares, detrás de sus escritorios, detrás de un mostrador, en una tienda, cualquiera que sea la actividad. Es responsabilidad de cada ciudadano del reino de los cielos hacer visible el reino al reino de Dios a los hombres, viviendo de acuerdo al mismo mensaje del evangelio del reino. Si ves estas marcas en tu vida, gózate, alégrate, ten paz. El reino de Dios está en ti y tú en él. No tienes que andar detrás del siguiente evento político o religioso o meteorológico, ni andar revisando qué pasa en Palestina o quién es el anticristo. Para saber que el reino de Dios está por manifestarse, porque ya está en ti y tú en él. El reino de Dios ha empezado y nuestro rey ha sido coronado. Él está sentado a la diestra de la majestad y desde ahí está reinando. Él ha sido coronado e investido. Y mientras estoy hablando, Jesucristo es ya el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa es una realidad. Y el pueblo de Dios debe vivir sujeto a su Rey. Me encanta la imagen de Jesús cuando habla del reino. Dice que el reino de Dios es como una pequeña semilla que fue plantada y ha ido creciendo y expandiéndose. Y las aves hacen nido en sus ramas. Esta es una imagen en el Antiguo Testamento de las naciones. Y llegará el día que sus ramas cubrirán la tierra como las aguas cubren el mar. Y toda rodilla confesará, se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey, para la gloria de Dios Padre. Entonces la plena expresión de el reino en toda su magnificencia vendrá cuando Jesús regrese para juzgar a los vivos y a los muertos. En esa segunda manifestación, el gozo del pueblo de Dios será completado al mismo tiempo que el terror se apoderará de los pecadores impenitentes. Lo único que aguarda nuestra alma es el día cuando le veremos tal y como Él es. Cuando por fin veamos plenamente realizada la buena obra que Dios empezó y está realizando en nosotros. Solo aguardamos el día que seamos totalmente liberados de este cuerpo de muerte y veamos la consumación de la victoria de nuestro victorioso Rey sobre sus enemigos. Por eso les digo a ustedes que aún no son discípulos de Cristo, que eso significa que ustedes no están en el reino de Dios, que Cristo no reina sobre ustedes, que ustedes están en el reino de las tinieblas. Y la consumación de los días solo te presagian lo terrible y pavoroso que te espera juntamente con los enemigos de Dios. Así que debes clamar poderosamente, profundamente a Dios para que te traslade de un reino al otro y pedirle sinceramente que haga esa obra divina que tú no puedes hacer.
Así que ven a las puertas del reino. Han sido abiertas por la gracia de Dios al dar a su Hijo amado. No había otro lo suficientemente bueno para pagar el precio del pecado. Solo Jesús podría abrir la puerta del cielo y dejarnos entrar. Así que ven y clama mientras el Espíritu Santo te guía a Cristo. Pide ese lavamiento de todos tus pecados, pide un nuevo corazón y poder para vivir una vida digna del Evangelio del Reino, una vida digna de un ciudadano del reino eterno de Dios. Y que tengas el gozo de que tú estés en el reino de Dios y el reino de Dios esté en ti. Padre, gracias por la bendición de haber meditado en tu palabra. Concédenos gracia porque no deseamos ser meros curiosos. Deseamos que todos lleguemos a la certeza de que Jesús es Rey y rendirnos totalmente a Él. Queremos ser discípulos que amen a Cristo Rey y su ley. Queremos vivir de acuerdo a su voluntad para nuestras vidas. Y queremos que la gente conozca el reino de los cielos, que ya está aquí. Queremos anunciarlo y demostrarlo con vidas que testifiquen que Cristo reina sobre nosotros, sobre todo lo que somos y tenemos. Pese a toda oposición de los reinos de este mundo y su cultura, Padre, sigue edificando tu iglesia. Y que venga tu reino a cada vida, a cada familia, a cada sociedad, a cada ciudad, a cada nación, y se haga tu voluntad. Padre, gracias. Al venir a tu mesa, rogamos tu bendición para que estos elementos ordinarios sean instrumentos extraordinarios de fortaleza, de consuelo, de esperanza y renovación. Para la gloria de tu nombre oramos. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a prepararnos para tomar la Santa Comunión.